Muy bien, ya estamos transmitiendo con un minuto de demora. Hoy con un minuto de demora estamos transmitiendo una nueva porción de- del Pentateuco. Eh, Le damos a todos ustedes la bienvenida. Sean bienvenidos a esta transmisión y preparémonos para disfrutar de la enseñanza de hoy. Eh, Ada saluda al pastor Enzo y vamos al estudio de la porción que corresponde a esta semana. Buenos días a todos ustedes. Buenos días, Pastor Enzo, Horacio. Gracias a cada uno por estar. Felices, agradecidos a Dios del privilegio que tenemos cada día de reposo, cada Shabbat, de poder abrir las Escrituras, meditar en su palabra. Esta porción que en realidad no, cada uno ha venido estudiando toda la semana y hoy juntos tratamos de abordarla, de exprimir todas sus enseñanzas. Buenos días, Horacio, buenos días, Ada, buenos días a toda la gente que cada Shabbat, cada día de reposo, está con nosotros a partir de las 10 de la mañana. Aquellos que también nos ven en diferido en distintos momentos del día, tengan ustedes un muy, pero muy buen día, donde siempre es bueno actualizar. Hoy es día 1 de abril en el calendario gregoriano, pero también hoy es el día 10, o el día 10º, o el día 10 del mes primero. Hoy es un día muy especial, seguramente en unos minutos vamos a estar abordando un tema, comentando simplemente para que usted tenga una referencia de este día 10 del mes primero que nos cita la Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 12. Así que prepárese con lapicera, algo para anotar, la Biblia, y lo más importante, que esté bien atento a este momento, a esta hora y media donde hay mucho para aprender. Qué bueno, entonces Ada nos habla de cuál es el tema que toca hoy y cuáles son las lecturas y, eh, y evidentemente ella va a hacer la introducción. El pastor Enzo decía que estamos en el día 10 del mes primero, un mes que se ha llamado Aviv, que es primavera, aunque nosotros estamos entrando en el otoño, pero acuérdense que es el mes en Jerusalén, en Israel en definitiva, que ellos sí están en la primavera. Es el mes de Aviv y es el mes de Nisan. Para nosotros, que estamos acostumbrados al modelo bíblico de llamar por número, tanto la semana como los meses, estamos en el primer mes, en el día 10 del primer mes. ¿Por qué es importante esto? Y esto es importante porque Éxodo, capítulo 12, establece esta forma bíblica de contar el tiempo, de contar los meses, cambiándolo, cambiando la manera que tenían los hebreos de contar los meses hasta ese momento, aunque en Israel se sigue contando de las dos maneras. Uno se llama el mes, tal vez el año calendario eh, normal, habitual, político, pero este es el calendario que Dios ha establecido, porque es el calendario que nos sirve para determinar las fiestas, las citas de Dios a cada uno de nosotros. Si no tuviéramos este calendario, no sabríamos cuándo es el día en que Dios nos cita para estar con nosotros y estaríamos desfasados en ese sentido. El Señor nos estaría esperando un día y nosotros estaríamos yendo 3 meses antes o 3 meses después o 4 meses, o sea, tendríamos un desfasaje en relación a las citas que el Señor nos hace para estar en una comunión íntima y profunda con nosotros. O sea que esa es la importancia de contar los meses como se establece en Éxodo capítulo 12. Este día será el principio de los meses del año y ya hemos empezado a contar con la última salida de luna y el pastor Enzo nos decía que hoy estamos en el día 10, ya hemos contado 10 días y seguiremos contando porque ¿qué es lo que viene, pastor Enzo? Bueno,
Hoy es el día 10, y es obvio que estamos esperando el día 14, o sea, en Éxodo 12, si continuamos la lectura que hacía recién Horacio, vamos a entender que dice el día 10 prepararás el cordero y el día 14 lo inmolará toda la congregación. Entonces el día 14 es el día de la Pascua. Entonces, hoy es un día muy, pero muy especial, debido a que a partir de hoy nosotros empezamos a examinar el Cordero. Y examinar el Cordero, primero nos tenemos que remontar a la sombra profética, o sea, al tiempo de los hebreos donde ellos tenían que tomar un Cordero. Es el Cordero que iba a ser inmolado, sacrificado estamos hablando justamente en esta porción de hoy, la semana pasada, estamos hablando de los sacrificios, ¿no? Entonces acá estamos viendo un sacrificio anterior, un sacrificio que era sombra profética de lo que había de venir. Ese cordero que ellos tenían que sacrificar representaba a todo lo que iba a padecer Jesús por cada uno de nosotros, ofreciéndose por nosotros. Entonces, del día 10 hasta el día 14, cada familia tenía que tomar un cordero y observarlo en esos días, que ese cordero sea perfecto, que ese cordero sea macho de 1 año, y que tenga todos los detalles que está descrito allí en el libro de Éxodo capítulo 12. Entonces, si bien ellos estaban en la observación del cordero, nosotros ahora, hoy día 10, no vamos a ir a buscar un cordero y vamos a prepararlo para el día 14, sino que ese cordero es Jesús en nuestra vida. Nosotros tenemos que examinar ahora, no a Jesús, quien somos nosotros por examinarlo a Él, sino a nosotros mismos, si el cordero que nosotros vamos, o sea, la Pascua que vamos a festejar el 14, ese cordero que es Jesús, que murió por nosotros, es el mismo, el que yo creo, el que está en la palabra de Dios. Entonces, ahí hay mucho para hacer, porque de pronto nosotros podemos tener una idea de Jesús que no es la que la Biblia nos enseña. O sea, por eso estamos hablando, cada semana estamos viendo la Escritura, porque toda la Escritura habla de Él. Entonces, de pronto, hemos recibido enseñanzas de hace mucho tiempo, de que, por ejemplo, hay gente que le molesta decir que Jesús es judío, y de pronto Él es judío, o sea, un judío murió por nosotros. Entonces, un judío pagó nuestra deuda por nosotros, y de pronto la gente puede hablar lo que quiera de los judíos. Yo por ahí comparo, ¿no? Estando en Córdoba o en Argentina, lo vamos a hacer más nacional al programa, que un hincha fanático de Boca Juniors se esté ahogando y uno de River, fanático de River, va y lo saca del agua. Quiero o no, o cambiemos el equipo, no, eso no importa. Quiero o no, el que se estaba ahogando, le salvó la vida el otro, el fanático del otro equipo. Entonces, él podrá decir lo que quiera después con el tiempo, sí, pero lo de River o lo de Boca son estos, son aquellos. Bueno, pero a vos te salvó ese. Entonces, nosotros tenemos que entender de que este Mesías, quien dio la vida por nosotros en estos días, para saber que nosotros vamos a hacer el festejo correcto, como tiene que ser, tenemos que compararlo con la Biblia. El que creo yo, ¿cierto? ¿Es el que dice la Biblia? ¿O es el que murió un viernes y resucitó un domingo? Si el Mesías que uno cree que murió un viernes, resucitó un domingo, en la Pascua va a sacrificar otra cosa, porque la verdad no tiene nada que ver con él. Él no murió un viernes y no resucitó un domingo. Por lo tanto, tenemos que ver las Escrituras, y tenemos la bendición de que este año se da que los mismos días, en cuanto a lunes, martes, miércoles, los mismos días de la muerte de Jesús, se está dando ahora, se está repitiendo ese ciclo. O sea, vamos a ver que el día que nosotros nos sentamos a la mesa a comer es el mismo día, un miércoles, que Jesús muere en la cruz. Entonces, podemos seguir la secuencia, porque es lindo saber de que cuando nosotros nos vamos a sentar a comer, ya empieza el Shabbat, o el día de reposo del primer día de los panes sin levadura. Y la Biblia nos enseña de eso, de que cuando Jesús toma el cuerpo para llevarlo a la tumba, que Nicodemo y José de Arimatea lo va a llevar,
ellos salen rápido porque empezaba el día de reposo. ¿Qué día de reposo? Era un jueves, empezaba el día de reposo del primer día de los panes sin levadura. Entonces, terminado ese día jueves, que fue el día de reposo, el día viernes las mujeres salen a hacer las compras. No voy a dar los detalles porque lo hemos hablado mucho. Inclusive tenemos muchísimo material en la página de retorno.tv. Usted ingresa a la página y dice Fiestas 2023, hace clic allí, busca Pascua 2023 y ahí va a tener toda una información específica de todo este tema, videos de Horacio, algunos míos, creo que de Nico y otros más que hablan sobre el mismo tema de Pascua, así que tienes hasta para elegir qué persona lo enseña, tiene escritos, bueno, hay muchos gráficos y muchas cosas como para que uno pueda estudiar. Pero lo más importante es saber que hoy es el día de la preparación del Cordero, es el día donde los sacerdotes en aquel tiempo, en el tiempo, ahora ya no me voy al tiempo de Moisés, sino al tiempo de Jesús, los sacerdotes fueron hacia la parte alta de Jerusalén a buscar allí entre los montes a los corderos, y en el mismo momento que los sacerdotes venían bajando con los corderos puestos en el hombro, es el mismo momento que venía bajando Jesús en su burro, su asno, montado, todos los discípulos alrededor y millones, casi 2 millones de personas en toda esa bajada, esperando al que iban, a los corderos que iban a morir por ellos. Entonces es ahí que cuando ellos cantaban esa linda canción que dice Hosana, el que viene en el nombre del Señor, todo ese millón de personas y más que estaban en la bajada, hablaban de Hosana, al que viene en el nombre del Señor, se refería a los corderos que traían los sacerdotes. Justo en ese mismo momento, Jesús viene en el asno y los discípulos activan esa canción, todos comienzan a cantar y estaban, de alguna manera, sin saberlo, estaban diciendo, Hosana el que viene en nombre del Señor, y era Jesús el que venía bajando. Y allí, bueno, esa historia de que los sacerdotes le dijeron, hey, hey, claro, los sacerdotes se dieron cuenta que no cantaban hacia ellos, la alabanza no la recibían ellos, los sacerdotes que venían con los corderos sobre el hombro, y le dijeron, hey, hey, diles que se callen, porque tendrían que ir ellos adelante y todos cantando, y el que iba adelante era Jesús. Entonces Jesús le dijo, si estos callan, las piedras hablarán. Ese es el día de hoy, es el día de hoy. Eso es lo que hizo Jesús, entró a Jerusalén y allí se puso a disposición de todos, hablando en público para que todos pudieran examinar que Él era el Cordero que iba a dar la vida por todos. Entonces, eso se cumplió. Hoy nosotros tenemos la ordenanza de Dios de guardar esto, que a partir de este día hasta el día 14, nosotros tenemos que observar en nuestra vida que el Cordero que vamos a festejar o celebrar el día 14 sea el que dice la Biblia. Eso es un resumen, que obviamente esto se puede ampliar mucho más y como dice Horacio, podemos hablar 2 horas de esto. Y creo que con 2 horas te quedaste corto, ¿eh? Creo que más de 2 horas. No obstante, sería interesante que ustedes sepan que hoy empieza ese momento de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, voluntariamente como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo para ser examinado, porque del día 10 al día 14 el Cordero tenía que ser examinado, el Cordero de Pascua tenía que ser examinado, si tenía algún defecto, y Jesús se dejó examinar por los escribas, los fariseos, por el Sanedrín, por todos los religiosos y aún por el pueblo en la época. Entonces, si usted mira en la Biblia, va a ver justamente el relato de todas las preguntas y de todos los exámenes a los que el Señor fue sometido durante esos 4 días, que comienzan el día 10 y finalizan el día 14, que es el día de la crucifixión. El día de la crucifixión va a ser el día miércoles que viene, exactamente igual que en aquel año, en aquel momento en que Jesús fue crucificado.
que fue un día miércoles, crucificado a las 9 de la mañana, a las 12 del mediodía se hizo tinieblas sobre la tierra, a las 3 de la tarde Jesús entregó su espíritu, a las 6 aproximadamente de la tarde, cuando anochecía, antes que comenzara el día ese que el pastor eso mencionaba como día de reposo semanal, que era el día de panes sin levadura, fue sepultado más o menos a las 6 en el anochecer. Nosotros ponemos horas para que usted pueda graficarlo en su mente, aproximadamente a qué hora sucedió cada cosa, y se cumplió así, de esta manera se cumplió la señal. Los religiosos decían, danos una señal de que tú eres el Mesías. Él dice, bueno, yo la señal que les doy es una sola, la señal del profeta Jonás, 3 días y 3 noches. Y si nosotros no entendemos esto, estamos negando al Mesías, porque la única señal que él dio de que él era el Mesías fue la señal del profeta Jonás, 3 días y 3 noches en la tumba. Entonces, si usted empieza a contar, como decía Pastor Enzo, no empieza a contar desde el día viernes, Viernes Santo, famoso, no empieza a contar ahí, empieza a contar desde el miércoles a la noche, el día 14 a la noche, hasta el día 15 de la noche, 16 de la noche, 17 de la noche, pero lo vamos a poner en día de semana. Desde el miércoles a la noche hasta el jueves de la noche y un día, hasta el viernes a la noche y otro día, y hasta el sábado a la noche y otro día más. Son 3 días y 3 noches, y en el primer minuto, el primer segundo, cuando comenzó el primer día de la semana siguiente, Él resucitó el día de primicias, porque Él es las primicias de los que resucitaron. Así que tenga todo esto en mente y estúdielo porque ¿por qué es importante estudiarlo? Porque, como decía Pastor Enzo, tenemos que examinar en qué Cordero hemos creído, en qué Mesías hemos creído, en qué ungido, en qué Cristo hemos creído. Si en el que nos vendió la religión tradicional, que murió un viernes y resucitó un domingo a la madrugada, y realmente no cumplió su señal de ser el ungido de Dios, de ser el Mesías, porque no estuvo 3 días y 3 noches en la tumba, o el verdadero Mesías, que sí estuvo 3 días y 3 noches en la tumba y cumplió la señal del profeta Jonás, que él mismo había dado como identificación de que él era el Mesías. Estudia el tema porque es fundamental aún para la salvación. Porque si nosotros estamos creyendo en un Jesús griego que no cumplió las señales, que no cumplió la Torá, que no cumplió la profecía, tal vez estemos creyendo en un Jesús equivocado. Solamente esto, como introducción, el sábado que viene la enseñanza va a estar toda dedicada a justamente a estas festividades, a lo que es la Pascua, lo que es panes sin levadura y lo que es día de primicias. Y eso es, por eso la semana que viene nos vamos a tener la Parashá 26. La Parashá 26 se despasa y se corre al sábado siguiente, porque el sábado que viene vamos a estar hablando de la Parashá de Pascua, de Pascua. A los que les gusta hablar en hebreo, de Pesaj. Pero para nosotros sigue siendo Pascua. ¿Por qué? Porque es el lenguaje que toda la gente entiende. Así que, bueno, comenzamos entonces con la parashá de hoy, con la número, ¿qué número es? Nuestra porción semanal es la número 25, lleva por nombre Sab en hebreo, que significa ordena, manda. Abarca las lecturas de Levítico 6:8 al 8:36, Jeremías 7:21 al 8:3 y 9:23 al 26, Hebreos 9 del 11 al 28 y Marcos 12 del 28 al 34. Los temas de la porción es el sacerdote y los sacrificios, o sea, ahora vamos a hablar de los sacrificios que estuvimos hablando en los primeros capítulos, pero enfocándonos en qué instrucciones Dios le da específicamente a los sacerdotes, cuál era el procedimiento, lo que ellos tenían que hacer. Vamos a hablar también nuevamente de las ofrendas de paz,
Y el capítulo 8 habla específicamente de la consagración de Aarón y de sus hijos. ¿Cómo relacionamos esto con la porción de Jeremías? Bueno, pues ahí el profeta Jeremías él, va a hablar específicamente de cómo se había desvirtuado en el tiempo de él el tema del templo y de los sacrificios, ¿no? Cómo el pueblo se había apartado y cómo realmente había perdido el verdadero significado del sacrificio. Pueblo que venía a ofrecerlos, pero que no con un corazón contrito, sino que se había transformado en simplemente una serie de actos externos, pero sin un verdadero quebrantamiento interior. Y también lo relacionamos con Hebreos capítulo 9, maravilloso, porque va a ser un contraste entre el sacerdocio levítico y el verdadero sumo sacerdote, nuestro Yahshua, quien se entregó una vez y para siempre, dice ahí, para la expiación de pecados de toda la humanidad. Ese Cordero perfecto, ese Cordero que estamos examinando desde hoy hasta el próximo miércoles, donde vamos a tener nuestra cena familiar para celebrar Pascua. Bien, ese Cordero perfecto, santo, sin mancha, sin pecado, se entregó y es ese sumo sacerdote que hoy está allí en el trono, en el mismo tabernáculo de Dios, que entró al tabernáculo entregando su propia sangre para expiación de todos aquellos que han creído en él. Así que una porción maravillosa. ¿Cómo introducimos este tema? Bueno, recordemos que después del becerro de oro, el pueblo necesitó tener a Dios cerca y no distante, en el campamento, y ya no en la cima de la montaña como habíamos visto, ¿no? Allí en el Sinaí, cuando Él entrega la Torá al pueblo. Cada sacrificio, lo dijimos la semana pasada, era un acto de acercamiento a Dios. Era la manera en que el hombre podía volver a acercarse a Dios, podía reconciliarse con Dios. En el tabernáculo, Dios se acercaba al pueblo, pero cuando cada persona llevaba sacrificios, era el pueblo el que se estaba acercando a Dios. Decimos, somos expertos en alejarnos, pero no sabía el pueblo cómo regresar. Por eso Dios, con este deseo de que siempre estemos cerca de Él, instituyó todo este sistema de sacrificio. Bien, los dos primeros capítulos de esta porción, o sea, el capítulo 6 y 7, se refieren a las ofrendas que habíamos mencionado la semana pasada, del capítulo 1 al capítulo 5, que era la ofrenda de holocausto, u olá, también llamada ofrenda de elevación, esa que se presentaba todos los días, 2 veces al día, la ofrenda farinácea o minjá, la ofrenda de paso yelamim, la ofrenda por el pecado hatat y la ofrenda de culpabilidad o ayam. Estamos dando el nombre en hebreo y el nombre en español. Pues son los 5 tipos de ofrenda que habíamos estudiado la semana anterior. En esa porción de la semana anterior también vimos que la descripción de estas ofrendas estaban dirigidas hacia quien presentaba la ofrenda. La semana pasada nos enfocamos en el oferente, qué debía ser y qué características tenía que tener esa ofrenda. En estos capítulos de hoy vamos a poner la atención sobre Aarón y sus hijos, enseñándole leyes adicionales relacionadas con su servicio sacrificial. Es lo que ellos como sacerdotes tenían que hacer al presentar estas ofrendas. Bueno, si ustedes están dispuestos, y el pastor Enzo también, le vamos a decir a Ada que empiece con el capítulo 6. Habíamos estudiado la semana pasada hasta el capítulo 6, versículo 7. Sí. Hoy empezamos del capítulo 6 desde el versículo 8. Y empecemos a analizar un primer párrafo, del versículo 8 hasta el 13. Bien. Capítulo 6, versículo 8 al 13, vemos, está relatado aquí, que el primer servicio del día en el templo era la separación de la ceniza, que consistía en quitar parte de las cenizas del día previo que habían permanecido en el altar durante la noche, y otra cosa que también tenía que hacer el sacerdote es colocar 2 leños de madera en el fuego principal del altar. Cada mañana, cuando entraba
en el tabernáculo o en el templo posteriormente, la primera tarea asignada al sacerdote era remover las cenizas acumuladas en el altar de los sacrificios que se habían consumido a lo largo de toda la noche. Qué interesante, ¿no? Lo primero que había que hacer era quitar estas cenizas. Dios no quiso que el estatus del sacerdote se le subiera a la cabeza y de esa manera caer en la arrogancia. Por eso, Dios, que cuida todos los detalles y que conoce el corazón nuestro, por eso la primera tarea que le asignaba al sacerdote era hacerlo sentir humilde. Comenzaba el día reconociendo que tenía que hacer una tarea simple y sencilla. Así nosotros, cada día, debemos sacar la basura de nuestras vidas y enfrentar cada día como una nueva oportunidad para seguir creciendo y mejorando. La verdad es que estamos acostumbrados a que las personas de renombre en el mundo generalmente se las coloca como en un pedestal por encima de los otros seres humanos. Por esta razón, hay una tendencia de no pensar que las famosas estrellas de cine, las personas destacadas, o los políticos, o inclusive los pastores, se dedican a tareas domésticas, como puede ser lavar los platos, barrer, limpiar el piso, ordenar la casa. Esto puede afectar la propia imagen de estos individuos, quienes comienzan a creer que están por encima de las actividades triviales de la vida, como que ellos son demasiado importantes como para ocuparse de cosas simples y sencillas. El problema es que cuando se lo creen, ahí está el problema de la soberbia es cuando se creen que realmente son superiores. Yo no voy a hablar del ámbito religioso para no afectar a nadie, sí voy a hablar, por ejemplo, del ámbito político o del artístico, ¿no? Los tipos se cree que son divinos, de ahí viene lo de la palabra diva, ¿ven? Diva. Se creen que son divinos, que son dioses en la tierra, y intocables, lo vemos cuando Alada mira la entrega de los premios Oscar, y uno los mira y dice, qué ridículo que son, pobre gente, si he visto cosas ridículas, quiero que no se comparan con la ridiculez de la soberbia humana por creerse que son una raza superior. Bueno, entonces Dios es sabio, evitó que estos superiores de Israel, que eran los sacerdotes, estaban los levitas, pero también estaban los sacerdotes, y los sacerdotes hijos de Aarón. Y después que aparece otra raza sacerdotal más fina todavía, que eran los hijos de Sadoc. Acuérdense, los hijos descendientes de Sadoc. Entonces, para bajarle los humos, dice, a ver, van a empezar la mañana barriendo. Van a comenzar haciendo su servicio del día. Y juntando las cenizas. Es como que empecemos la mañana barriendo la casa. Qué bueno. Qué bueno que sería. Bueno, creo que, ¿te gustó eso? Sí, le vamos a dar el privilegio al pastor Enzo para que lo empiece a practicar y después, bueno, nos cuente su experiencia. Pero era lo que tenían que hacer los sacerdotes. Limpiar las cenizas del altar. Y ahí se le iba toda la vanagloria, todo el orgullo, porque que pasaba por cerca del tabernáculo a la mañana, porque no era limpiar las cenizas de adentro, del lugar santo. No, era del altar del sacrificio. Del altar de bronce, ahí nomás a la entrada, o sea que las puertas del tabernáculo no se cerraban nunca, así que el pueblo que pasaba por ahí decía, mira el sacerdote ahí, juntando las cenizas del altar. Eso realmente ubica nos ubica en la verdadera condición que tenemos de ser siervos. ¿Somos siervos o somos servidos? Jesús dijo, yo no vine a ser servido, sino a servir. Entonces, lo dice el apóstol Pablo y lo dice el apóstol Pedro. Lo dice el apóstol Pablo en
En Hechos capítulo 20, en su último discurso allí en Mileto, pero el apóstol Pedro lo dice de una manera más linda todavía. En 1 Pedro capítulo 5, del 1 al 4, habla, dice, ruego a los pastores, ruego a los pastores, a los ancianos que están entre vosotros. Y ahí ya le metí una palabra donde le saca la jerarquía. No dice a los pastores que están sobre vosotros, dice entre vosotros. Yo, pastor también con ellos, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, y da la instrucción, apacentad la grey de Dios que está, y usa otra vez la palabra entre, la palabra que muchos quisieran pasarle un corrector y borrarla, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío. Qué bárbaro, este Pedro se había inspirado ahí, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Me parece que los sacerdotes sacando la ceniza ahí con la sotana remangada a la mañana no eran un ejemplo para todo el mundo, un ejemplo de servicio. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Es muy importante que esta primera enseñanza la tomemos, principalmente los siervos de Dios, que no haya alfombras rojas de Hollywood en la iglesia de nuestro Redentor. ¿Qué dice usted, Pastor Enzo? ¿Será así? Sí, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, también decía Pedro, y nos lleva también a la lectura. Dice, después se quitará sus vestidos y se pondrá otra ropa. Imaginemos cómo quedaban estos hombres haciendo esta tarea. Pero esto, claro que es un reflejo para nosotros. Nosotros tenemos que hacer lo mismo, y se trata de que cada mañana, aún en el despertar, nosotros podemos tener esta actitud, siempre con un sacrificio que hemos visto. Lo que es la palabra sacrificio es acercarnos a Dios. Yo me tengo que acercar a Dios haciendo un sacrificio. Y estos sacrificios que normalmente hacemos por ejemplo, en una cosa práctica, lo quiero hacer, ¿no? O sea, comenzamos la oración, adoramos a Dios, ponemos a Dios en lo alto, pero hay un momento en que uno para y se humilla delante de Dios y pide perdón. O sea, es una constante que tiene que haber en nosotros, de saber de que somos personas que fallamos, que pecamos, y que debemos acercarnos a Dios con un sacrificio. Entonces, cuando Pedro también dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, mire el contraste, ¿no? O sea, la mano poderosa de Dios no se refiere a que está contra nosotros, es que está con nosotros, pero nosotros siempre tenemos que mantenernos humillados, porque Él quiere que su mano poderosa actúe en nosotros hacia los demás. Entonces, si nosotros no tenemos una actitud de humildad y humillación, sabiendo de que lo que va a suceder, o sea, como en otra palabra, que somos un vaso de barro, donde dentro, ese vaso de barro es humilde, sencillo, simple, pero dentro de ese vaso de barro está el tesoro de Dios. Entonces, no convertirnos nosotros en un vaso de oro o en un vaso importante, sino simplemente en el vaso que Dios ha escogido como somos, para que su gloria esté en nosotros. Es una actitud que debe ser constante en nuestra vida para vivir en esa humillación. Por eso dice, hará este trabajo y luego se cambiará la ropa. Pero si vemos primero que se tuvo que vestir con todas esas ropas para humillarse, ¿no? Para ensuciarse, y después ir y cambiarse de nuevo. Una persona tan normal y común, como decía Horacio, que está entre, o sea, adentro de todos los demás.
Bueno, y había un coro, no sé si se acuerda el pastor Enzo, que decía, en el altar de Dios, en el altar de Dios el fuego está encendido. Nadie lo podrá apagar y nadie lo podrá apagar otra vez. Porque el fuego del Señor en mi corazón está. O sea que el corazón, el fuego de Dios, y la gente dice, qué hermoso coro, por años la gente ha dicho, qué hermoso coro, y lo cantan, y lo danzan, y baten palmas, pero no saben de dónde salió. ¿Saben por qué no saben de dónde salió? Por no estudiar el Antiguo Testamento. Porque alguien les dijo que el Antiguo Testamento estaba abolido, crucificado, clavado en la cruz, y ya no estaba vigente, que había que estudiar nada más que el Nuevo Testamento, y en un orden que ni siquiera es el orden del Antiguo Testamento. Empiece por Juan, ¿vieron? Siempre. Entonces, acá lo que estamos enseñándoles es, miren, todo lo que hemos cantado este coro por años, lo hemos cantado cientos de veces, tal vez miles de veces, bueno, de acá salió. Sí, es de Levítico capítulo 6, específicamente el versículo 12. Dice, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. Entonces había un mandamiento específico que Dios da de cuidar que el fuego del altar estuviese encendido todo el tiempo. Como asimismo, por lo menos un mandamiento restrictivo de no permitir que se extinguiese. O sea, tenía que estar encendido y le dice específicamente, no se puede apagar. Entonces, esta fue una instrucción específica de Dios a los sacerdotes. Este holocausto del que hablamos, de la mañana, es el sacrificio clave del día porque no se permitía hacer ningún otro sacrificio antes que se realizara que se realizaba a la mañana, y sabemos que después se realizaba antes de la caída del sol. Interesante también la ropa, ¿no? El lino, que es un material básico para confeccionar las vestimentas, se extrae del tallo de una planta que se llama lino, casualmente. Y en Egipto era muy famoso porque ellos eran especialistas en la fabricación del lino. Pero interesante porque el ropaje de los sacerdotes no podía ser de lana, sino de lino específicamente, tal como lo había ordenado Dios para los sacerdotes allí en Ezequiel. Vieron Ezequiel que habla del templo, ¿no? Del futuro templo, y dice Ezequiel 44, del 17 al 19, dice, cuando entren por las puertas del atrio interior, se vestirán los sacerdotes vestiduras de lino, no llevarán sobre ellos cosa de lana cuando ministren en las puertas del atrio interior y dentro de la casa. Turbantes de lino tendrán sobre sus cabezas, calzoncillos de lino sobre sus lomos, no se ceñirán cosa que los haga sudar. Por eso específicamente tenían que usar, ¿no?, esta prenda de lino. El lino era una prenda que no los hacía transpirar. Exacto, que no si había alguna gotita de transpiración, no se manchaba. No se manchaba con la transpiración. Son dos secretos ahí. Una prenda fresca, una calidad extraordinaria de tela, pero que no se manchaba. ¿Viste? No, de ninguna manera. En caso de que hubiera alguna transpiración. En el caso de que en el verano, ahí con el fuego, transpirara, no se manchaba de ninguna manera. Y esto de sin mancha tiene su importancia. Sí, porque la verdad que el lino simboliza la verdad, simboliza la pureza y otras cualidades de Yahshua, de Jesús, que lo hacían sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, sin ningún tipo de mancha. Eso lo tenemos en Hebreos 7, del 23 al 26. Dice, los sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar, mas Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Y acá dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente,
sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. O sea que aún la vestidura del sacerdote nos habla de Jesucristo, como nos todos habla los de elementos Él, del tabernáculo. como todos los elementos del tabernáculo, y el lino. El lino nos habla de Él, de que es un sumo sacerdote santo, inocente, sin mancha. Fíjense, el lino no se manchaba con la transpiración. Jesús está vestido de lino fino y es sin mancha. Lo vemos en Apocalipsis 19, ¿no? Sí, en Apocalipsis 19 vemos que se describe el retorno de Jesús, su segunda venida. Nos dice que Él retorna con sus ángeles vestidos, los ángeles, de lino finísimo, blanco y limpio. Eso está en Apocalipsis 19, 13 y 14. Dice, estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Ahí se refiere a Yahshua. Y luego dice, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían a Yahshua en caballos blancos. Y otro detalle interesante, también de Apocalipsis 19, pero el versículo 7 y 8 nos habla de que a la iglesia se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Dice, gocémonos y alegrémonos de gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y si vamos al libro de Daniel, lo vamos a encontrar también. Daniel capítulo 12, del 5 al 10, vemos a Jesucristo vestido de lino, pero debemos notar que habla de los entendidos que comprenderán. Los entendidos que comprenderán. Me gusta eso, porque bueno, ya hemos leído, ¿no? Daniel 12, por ejemplo, el 6 dice, y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río. Pero me interesa esa frase, los entendidos que comprenderán. ¿Dónde está eso? En el versículo 8, ¿no? ¿Dónde? En el versículo 10. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, muchos. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y esa frase, pero los entendidos comprenderán, yo quiero que usted la subraye allí, porque la pregunta que nos podemos hacer en esta mañana, ¿seremos nosotros uno de esos entendidos de los tiempos del fin? ¿Seremos entendidos de los tiempos que estamos viviendo? ¿Comprenderemos realmente qué es lo que debemos aprender para el ejercicio de nuestro sacerdocio y entrar en el pacto, aún en el pacto sinaítico, que serán ustedes un reino de sacerdotes y gente santa? ¿Practicaremos estas cosas que estamos aprendiendo en estas enseñanzas? ¿Seremos uno de estos entendidos que comprenderán o seremos uno más del montón, ¿no? Es interesante el tema. Entonces Pastor Enzo comentó de que debían cambiarse la ropa, ¿no? Primero se vestían, después se debían cambiar para sacar las cenizas, para que hay todo un... el sacerdote se quitaba sus vestimentas normales, se ponía prendas más viejas y gastadas para poder hacer esta tarea. Y esto es interesante porque para nosotros, como siervos de Dios, debemos actuar pensando que no hay nada demasiado bajo para nosotros, ¿sí? Ninguna tarea es indigna. Lo único indigno que tenemos que tener conciencia es el pecado. De eso sí tenemos que tener buena conciencia. Y hay algo interesante porque la verdad siempre hablamos de que la voluntad de Dios de formarse un pueblo para sí, ¿no? Un reino de sacerdotes y gente santa, debemos entender que todos los creyentes somos sacerdotes en ejercicio. Y esto lo decimos vez tras vez, porque durante tanto tiempo se nos enseñó otra cosa y vivimos otra cosa. Y esto significa que no debemos permitir que el fuego encendido sobre el altar se apague.
debemos mantener vivo el fuego encendido por Dios. Este es nuestro trabajo como sacerdotes de Dios. ¿Y por qué decimos que fue un fuego encendido por Dios? Porque en Levítico 9:24 dice, salió fuego de delante de Yahweh y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo alabaron y se postraron sobre sus rostros. Entonces, en el altar de Dios el fuego está encendido. ¿Y quién lo encendió? Por primera vez. Lo encendió Dios mismo con su fuego que salió desde el lugar santísimo, donde habitaba su presencia, y encendió el fuego sobre el altar. El pastor Enzo está anotando muchísimo, veo. Sí, a full. No, estaba viendo de lo que decías, los entendidos entenderán, que dice Daniel. Y en Mateo 24:15, Jesús está hablando sobre los tiempos finales y está hablando de la abominación desoladora que hablaba Daniel. Y él dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, y entre paréntesis dice, el que lee entienda. O sea, suma a esa expresión, los entendidos entenderán, y acá Jesús está diciendo, el que lee entienda. Y yo le voy a llevar a esto que estamos viendo ahora, ¿no? Estamos viendo cómo se humilla el sacerdote, o la vida de humillación que lleva, ¿no? O sea, lo tiene que hacer voluntariamente, ¿cierto? La vida de humillación. Estamos viendo de que tenía que mantener las lámparas encendidas. Estamos viendo las vestiduras de lino. Todo eso que estamos viendo hoy, que cuando nos decían, el Viejo Testamento está abolido. Todo eso que estábamos viendo en el Viejo Testamento lo estamos haciendo hoy. Ahora, hay gente que lo hace sin saber, como recién decían con la canción, ¿no? O sea, cantan la canción y no saben de dónde sale, que es de acá. Pero ¿cómo lo vamos a saber si no estudiamos? Y Jesús, ¿qué está diciendo? El que lee, entienda. Es por eso que nosotros ahora que estamos estudiando semana por semana, como indica en el libro de los Hechos, que se hacía aún en el tiempo 10, 15 años después, cuando está escrito en el libro de los Hechos, capítulo 15, que toda la semana, en cada Shabbat, se leía Moisés, o sea, se leía el Pentateuco. Es lo que estamos haciendo nosotros. Y en Hechos 15 estamos hablando de 15 años después o más, después de la muerte de Jesús, todavía ellos seguían teniendo esto. ¿Por qué? Porque las escrituras nos hablan de Jesús. Si yo quiero saber de Jesús, tengo que estudiar de esta manera, ver lo que estamos viendo ahora, porque aquello que fue es hoy. En la mayoría fueron sombras proféticas que hoy nosotros estamos viviendo. Nosotros tenemos que mantener ese fuego encendido porque somos sacerdotes y tenemos que tener una vida de humillación delante de Dios para poder vivir las grandes experiencias que Dios quiere que vivamos, porque es su manifestación hacia los demás, pero es importantísimo que debemos estar humillados delante de Él para que eso sea y funcione. Interesante lo que dice el pastor Enzo. ¿Por qué estudiamos la porción cada semana? Dice usted, eso es judaizante, estudiar la porción del Pentateuco cada semana. Y la verdad es que nunca había pensado yo en esto, a pesar de que había escuchado muchas veces, ustedes son judaizantes porque estudian la porción del Pentateuco cada semana. Sí, lo había escuchado muchas veces, pero nunca le había dado tanta importancia como para gastar 3 neuronas para pensar en eso. Esta semana sí gasté 3 neuronas y medio para pensar en eso, porque lo encontré, justamente estaba predicando sobre el tema, creo que el miércoles, y me di cuenta que Jesús vino a Nazaret, donde se había criado, y conforme a su costumbre, el día de reposo, entró en la sinagoga y leyó la porción. Y de la porción leyó la Haftará, o sea, los profetas. Pero él, cada Shabbat, estudiaba la porción correspondiente. Entonces dice, pero eso no está en la Biblia. No está en la Biblia.
como una ordenanza, pero si mi santo maestro hizo eso, yo lo hago. Y no es del judaísmo, sino de Jesucristo. El mismo Jesús fue quien semanalmente estudió la porción correspondiente a la semana y evidentemente en el concilio de Jerusalén del año 50, donde, presidido por Santiago, donde se da la carta de recomendación para los gentiles que se convertían a Dios, el versículo clave que siempre cita el pastor Enzo y es: y Moisés tiene cada día de reposo quien lo enseñe en la sinagoga. O sea que aún los apóstoles seguían estudiando la porción de la semana. O sea que esto no es judaísmo, esto es la revelación de la palabra de Dios, el eje de la revelación de la palabra de Dios, el eje de la revelación de Jesucristo está en el Pentateuco. Ahí está la revelación más profunda y más impresionante de Jesucristo. No está en el Nuevo Testamento, está en el Pentateuco. Por eso estudiamos lo que él estudiaba y lo que los cristianos primitivos también estudiaban. No es que nos hicimos de una secta judaizante ni de raíces de no sé qué, nada que ver, nada que ver. Volvemos a la A la palabra, a ninguna raíz, a la palabra. No hay, la Biblia está vigente, completa. Yo diría desde el índice hasta los mapas del final. Así que, nada. Bien, bueno, luego si avanzamos un poquito más en el capítulo 6, del versículo 12 al 16, va a hablar de las ofrendas farináceas, que también hablamos la semana pasada de esto, pero en este caso se va a referir a las ofrendas farináceas que debían presentar los sacerdotes, ¿no? Y la verdad, el sacerdote normalmente la ofrecía en 3 ocasiones. Primero la debía ofrecer por lo menos una vez en su vida, la primera vez que oficiaba en el templo, es decir, la primera vez que entraba a servir en el templo. Bien, también el primer día que oficie el nuevo sumo sacerdote y todos los días mientras permaneciera siendo sacerdote. Así que por lo menos 3 veces ellos la hacían. Pero quisiera detenerme un poquito en las ofrendas por el pecado, que van a estar relatadas desde el 17 al 23, capítulo 6 de Levítico, del 17 al 23. Este pasaje va a complementar las ofrendas por el pecado que habían sido descritas en Levítico capítulo 4, que estudiamos la semana pasada. Pero algo interesante es que esta ofrenda, la ofrenda por el pecado, se debía degollar en el mismo lugar que la ofrenda de elevación, que la ofrenda que se presentaba cada mañana, ¿sí? ¿Y qué llama la atención de acá? O por lo menos qué nos llamó a nosotros la atención, ¿no? Hay una pregunta básica que nos deberíamos formular, es: si la Torá es tan sensible a la vergüenza potencial que una persona pueda sentir, ¿por qué todas las personas en Israel, tanto los ricos como los pobres, debían llevar una ofrenda de pecado al templo? Cada vez que pecaban. Cada vez que pecaban, ¿no? Porque la verdad que las actividades que se hacían en el templo era algo público, como decía Horacio. Sobre todo lo que pasaba en el patio exterior, donde estaba el altar de bronce, era algo que todo el mundo lo podía ver. Entonces, no se darían cuenta todos de inmediato que quien llevaba una ofrenda de pecado había transgredido. No iba a quedar muy evidente a la vista de todos: ese es un pecador. Y como los seres humanos somos especialistas en juzgar a las otras personas, entonces la verdad es que como Dios cuida todos los detalles. Ahí nomás en un programa de chimentos de la televisión, dice: mira, el pastor Enzo estaba llevando una ofrenda por pecado. ¿Qué habrá hecho? ¿Qué pecado habrá cometido? ¿Qué travesura habrá cometido, no? Exacto. Entonces, Dios, que es tan cuidadoso, aún en los mínimos detalles, la verdad es que para minimizar la vergüenza de la persona que había pecado, la Torá ordena que todas las ofrendas de pecado fueran faenadas, fueran degolladas en el mismo lugar que las ofrendas de ascensión, que eran fundamentalmente, lo dijimos la semana pasada, ofrendas voluntarias.
Por lo tanto, si alguien veía una persona que llevaba una ofrenda, no podía saber si era realmente una ofrenda por pecado o una ofrenda de ascensión, una ofrenda de paz, una ofrenda de consagración. ¿Se entiende? La persona que lo veía de afuera no sabía, no podía distinguir qué tipo de ofrenda estaba llevando el otro. Por lo tanto, el transgresor, el que realmente había pecado, no pasaba vergüenza. Una y otra vez, tanto de una manera obvia como sutil, la Torá enfatiza la importancia de no causarle jamás a una persona el dolor de la vergüenza. Por eso el Nuevo Testamento, vamos al Nuevo Testamento para confirmar esta enseñanza, porque usted dice, ¿de dónde salen las enseñanzas del Nuevo Testamento? De la Torá. Todas las enseñanzas del Nuevo Testamento salen de la Torá, salen del Pentateuco. Entonces, el Nuevo Testamento, en 1 Corintios 2, del 5 al 8, dice, pero si alguno me ha causado tristeza, dice el apóstol Pablo, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Y miren lo que dice, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Miren la Torá aplicada a la iglesia. Amando al pecador, restaurando al pecador, cuidando de que no sea consumido de demasiada tristeza, y confirmando el amor hacia él. Toda la enseñanza bíblica, tanto de los profetas como del Nuevo Testamento, sale del Pentateuco. ¿Quiere agregar algo, Pastor Enzo, sobre esto? Siempre el cuidado de Dios hacia los más débiles es una constante en toda la escritura, ¿no? Ese cuidado, el amor de Dios, siempre en lo más débil. O sea, nosotros vamos a ver actuando a Dios con más fuerza en los débiles que en los fuertes en este caso. Porque toda la enseñanza nos guía, o sea, Él lleva a que se observe el más débil. Esto que está diciendo, o que comenzó a decir Ada, es la demostración, o sea, bueno, vamos a hacer que lo lleven al mismo lugar, entonces uno no sabe qué estaba sucediendo, si entregaba un animal por sus pecados o estaba entregando un animal por acción de gracia, o sea, siempre el cuidado de Dios en esos detalles de la intimidad. Bien, bueno, avanzando en el capítulo 6, del 24 al 30, ahí se habla sobre la ley del sacrificio expiatorio y básicamente lo que tenían que hacer los sacerdotes. El sacrificio que ofrecía la ofrenda por el pecador es interesante porque en esta ofrenda expiatoria tenía que comer con sus hijos u otros sacerdotes la carne de esta ofrenda después que la sangre y la gordura habían sido ofrecidas en el atrio del tabernáculo. La vasija, bueno, habla ahí de que si había sido cocida la carne del sacrificio de expiación, debía ser quebrada si era de barro, y en caso de que fuera algún material metálico, bronce, se podía fregar o lavar. Pero qué lindo esto, porque vemos que los sacerdotes ofrecían sacrificio día tras día durante toda su vida, incluyendo, dijimos, el sumo sacerdote. Sin embargo, venido Yahshua, venido Jesucristo, sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, no era sacerdote según el orden arónico, ni siquiera descendiente de Sadoc, como Horacio decía, ofreció él su sacrificio una vez y para siempre, ¿no? Y hoy hablábamos de esto, nuestro sumo sacerdote, inocente, sin mancha, dice, no, este contraste, no como los sacerdotes arónicos que pedía ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados, luego por los del pueblo, esto especialmente en el día de Yom Kippur, el día del perdón, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose así mismo. Bueno, empezamos con el capítulo 7. Vamos por el capítulo 7 que vamos muy bien, vamos muy bien.
vamos a ¿Con hacer... el tiempo? Sí, vamos muy bien con el tiempo. Creo que a las 2 de la tarde vamos a terminar. No. Capítulo 7, Ada. Bien, capítulo 7 habla de la ofrenda de culpabilidad. Esta había sido descrita en el capítulo 5 la semana pasada, la ofrenda por la culpa. Esta ofrenda era degollada por el oferente, lo dijimos también. Interesante, ¿no? Que acá no solamente traía el animal en sacrificio, sino que encima la persona sentía culpa o que era merecedora, que cargaba una culpa, ella misma debía degollar el animal. A este sacrificio se la llama Asham en hebreo, sacrificio por la culpa. Sin embargo, nuestra vida continúa y en este mundo continuamos con un cuerpo de carne con sus debilidades. Por eso podemos pecar excepcionalmente. Necesitaríamos la ofrenda Asham, la ofrenda por la culpa, cada vez que pecamos. Sin embargo, ahora tenemos un sumo sacerdote, intercesor y abogado que es perfectamente justo, obediente a la Torá de su padre, que no pecó, y por eso se puede presentar ante el trono de la gracia para interceder por nosotros. Interesante, ¿no? Interesante que tendríamos que vivir con ofreciendo esta ofrenda a Yam, esta ofrenda por la culpa. Aunque seamos creyentes, aunque nuestros pecados pasados hayan sido perdonados, pero cada vez que cometiéramos un error, cada vez que infringiéramos la ley de Dios, tendríamos que estar yendo con una ofrenda a Yam, una ofrenda por la culpa. Pero qué bueno que es que cuando Jesús en Juan, el apóstol Juan en 1 Juan 2:1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, por eso hablamos de la excepción, el pecado antes de conocer a Jesucristo y recibir el perdón de nuestros pecados por su sangre expiatoria, el pecado era lo normal, lo habitual. Ahora el pecado en nuestra nueva vida es la excepción. Lo normal es la santidad, la excepción es el pecado. Por eso dice en condicional, con un sí sin acento. Y si alguno hubiere pecado, ese sí sin acento es condicional. Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y en Hebreos 4, de 14 al 16, dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, también tiene que ver con el Pentateuco. Tiene que ver con Adán y Eva escondiéndose entre las hojarascas, escondiéndose de Dios. Y acá está diciendo lo que tendrían que haber hecho Adán y Eva, y ustedes no cometan el mismo error cada vez que cometen una falta, un pecado delante de Dios. No se escondan entre las hojarascas, entre las malezas, no se escondan de Dios. Dice: solucionen ese problema, arréglenlo, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esto es muy interesante, porque podemos llegar a fallar. Entonces, cada vez que fallemos, no hay que ir con un cordero, hay que ir al cordero, hay que ir al intercesor, hay que ir a nuestro abogado, a nuestro sumo sacerdote que está delante del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Y después viene algo muy interesante, porque viene el tema de consumir la carne del sacrificio, y el Cristian nos manda un aporte. Cristian nos manda un aporte en relación con del versículo 1 al 6, que no lo vamos a leer, Cristian, porque ya lo leímos en la semana y anoche lo volvimos a leer, del 1 al 6, donde habla de
donde se rocía el holocausto, también se rociará la víctima por la culpa, ya lo dijo Ada, y el sacerdote hará arder sobre el altar ofrenda encendida a Yahweh, es expiación de la culpa. Todo varón de entre los sacerdotes la comerá, será comida en lugar santo, es cosa muy santa. Y dice Cristian, esto representa la carne del Mesías. Jesucristo dijo que el pan de la Santa Cena conmemorativa es su carne que por nosotros es partida. Y dice, coman de ella, por eso se comía. El sacrificio de la culpa no se consumía totalmente, se comía. Por eso Jesús dice, esta es mi carne, coman de ella y participen de ella como sacerdotes de Dios. Y eso está en 1 Corintios 11, del 23 al 26. Pastor Enzo. Bueno, sigue la constante, ¿no? O sea, yo me imagino cuánta gente está observando esto y dice, epa, mira de dónde salen estas cosas, ¿no? Porque este 7, del 1 al 6, que lo mencionabas a Cristian, que él está dando su interpretación, que es totalmente correcta, es de allí donde sale, o sea, el sacerdote que hacía, quemaba esas grosuras y el resto lo estaba asado, ¿cierto? Lo retiraba y lo comía él y los sacerdotes. El pueblo no, porque estaba esa diferencia que hoy no la hay. Antes sí había una diferencia que, por ejemplo, siempre te dicen, no, porque el Viejo Testamento está abolido. Y bueno, entonces, ¿por qué? Si está abolido, ¿por qué siguen siendo los líderes los que están sobre el pueblo? O sea, creyendo que ellos son los sacerdotes y el pueblo es pueblo, nada más. O sea, entonces para eso no está abolido, ¿cierto? Pero Jesús dice, ahora somos todos sacerdotes y todos podemos comer de ese sacrificio. Y ese sacrificio hoy es el cuerpo del Mesías, y el cuerpo del Mesías Jesús lo presentó como el pan, que justamente el próximo miércoles por la noche, ¿cierto? Vamos a, y hoy también en cada Shabbat lo hacemos, vamos a comer de ese pan que es el cuerpo del Mesías, y está aquí en este capítulo 7 bien explicado, ¿no? Qué lindo. Es bueno que podamos ir avanzando, ya estamos ya casi terminando, vamos a los versículos del 11 al 17. Del 11 al 17 hay una ofrenda muy especial y que tiene vigencia también hoy, como dice el pastor Enzo, si no tenemos esto, no sabemos ni lo que estamos haciendo, vamos al culto, a la iglesia, no sabemos ni lo que estamos haciendo. Miren, la ofrenda por agradecimiento. ¿Qué podemos estudiar de eso? En realidad es una especie especial de ofrenda de paz. Es como una ofrenda de paz, pero que básicamente, específicamente, se presentaba como agradecimiento a Dios. Hay un detalle, y es que además de presentarse un animal, se presentaban 40 hogazas de pan, 10 de cada una de las enumeradas en este pasaje, o sea, 10, 10, 10 y 10, con distintos tipos de harina, podríamos decir. A los sacerdotes se les regalaba una hogaza de cada una de las 4 variedades, y el resto, este detalle es importante, es consumido por el dueño y por los demás comensales que invite. Que el dueño invitaba, o sea, podía invitar gente a comer las hogazas, claro, de pan. Porque imagínate, ¿cómo hace el dueño para comerse 40 hogazas de pan? Uno lee esto y dice, es una locura, no hay forma. Pero bueno, Dios que nada lo hace porque sí, justamente la persona llevaba esta ofrenda cuando quería manifestar gratitud y alabanza a Dios. Pero a diferencia de las otras ofrendas de paz, esta ofrenda de agradecimiento no podía guardarse por mucho tiempo. Los restos no podían comerse al día siguiente. Como decía el pastor David, no se podía, es como Pesaj. Vieron que en Pesaj no podían dejar nada del cordero para el día siguiente. Esta ofrenda tampoco. Esta ofrenda de agradecimiento debía ser comida en el día que se ofrecía. Entonces, ¿por qué esta diferencia? Porque el incremento de la comida
y la disminución del tiempo en que se la podía consumir incentivaba a la persona a invitar a otros, a invitar familiares, a invitar amigos, a invitar a otras personas. Estos, a diferencia de otros sacrificios que eran de tipo más privado, la ofrenda de agradecimiento era ideal para la participación más pública, para involucrar a más personas. Este entorno social permitía que el beneficiario de la bondad de Dios recordara adelante de todos ellos, me imagino, uno con sus amigos compartiendo esta comida, dando gracias a Dios, dando testimonio, contando las maravillosas obras que Dios había hecho en su vida a todos los que estaban con él. Esta era una oportunidad para propagar la gratitud. ¿Por qué? Porque no solo se reconocía la gratitud hacia Dios, sino que se utilizaba para propiciar hacer el bien con otras personas. Era una especie de contagiar a los demás a ser agradecidos. Y lo que decimos siempre, ¿no? La voluntad de Dios es que seamos agradecidos todo el tiempo. Y esta ofrenda también está tipificada en el Nuevo Testamento, por lo cual no tenemos excusa para no ofrecerla. Hebreos 13, del 15 al 16, dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer el bien y de la ayuda mutua. No os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. ¿Ven? La ofrenda esta que involucra a los demás, ¿no? Que involucra a los demás. Y después viene un tema muy importante, la prohibición de comer grasa y de comer sangre. Dice, no, eso está abolido también. Está bien. Lógicamente, en las carnicerías penden las morcillas colgadas ahí arriba del mostrador. Pero acá está clarísimo. A ver, versículos 22 al 27. Habló más Yahweh a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel diciendo: ninguna grosura de buey, ni de cordero, ni de cabra comeréis. La grosura de animal muerto y la grosura del que fue despedazado por fieras se dispondrá para cualquier otro uso, mas no la comeréis. Porque cualquiera que comiere grosura de animal, del cual se ofrece a Yahweh ofrenda encendida, la persona que lo comiere será cortada de entre su pueblo. Además, ninguna sangre comeréis en ningún lugar en donde habitéis, ni de aves ni de bestias. Cualquiera persona que comiere de alguna sangre, la tal persona será cortada entre el pueblo. Entonces, ¿qué se establece acá? Se establece la prohibición de comer la grasa del animal, pero ¿saben por qué? Fundamentalmente porque la grosura del animal era ofrecida a Dios como ofrenda encendida. Es muy importante eso, que lo entendamos. Estaba ofrecida a Dios, no era para vos, era para Dios. También se establece la prohibición de comer sangre, lo que es ratificado en el Nuevo Testamento. Dice, no, pero está abolido, está bien. Si esto está abolido, que el Nuevo Testamento también está abolido, porque esto está ratificado en el Nuevo Testamento, en el concilio del año 50, que estableció las primeras instrucciones para los gentiles que se convertían a Dios. Por eso dice Santiago, por lo cual yo juzgo, Santiago en el concilio, ¿no? Ahí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 15. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Dice, ¿ves que no hay que molestar a los gentiles que se convierten a Dios? Que sigan. Hagan lo que quieran. Siga el baile, dijo un famoso cantor. No es que siga el baile. A ver, no se los inquiete, que vayan evolucionando tranquilos, pero que empiecen con lo más importante. Que vayan evolucionando, tranquilo, vayan aprendiendo la Torá, que vayan aprendiendo los mandamientos, que vayan transformando su vida gradualmente, aprendiendo a caminar. Pero esto es grave, esto lo tienen que hacer de entrada. A ver qué dice, por lo cual yo juzgo que no se inquieten a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, porque eso es grave. De fornicación, porque eso es grave. De ahogado, porque eso es grave, y de sangre.
y de sangre, ahogado y de sangre. Entonces, porque es grave, porque es violar un mandamiento de Dios, violar la Torá. ¿Vieron cómo la Torá está presente en el Nuevo Testamento? Y dice el 21, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. Ahí tienen la parashá, ahí tienen la porción, cada día de reposo, y tiene ir aprendiendo los mandamientos de Dios. A medida que lo vamos aprendiendo, tranquilo, vamos cumpliéndolo. Pero estas cosas son graves, y el comer sangre era una cosa grave, porque representa la sangre de Cristo fundamentalmente, la sangre expiatoria. Además de establecer, entre otras acepciones, que no consuman sangre, queda claro que también los gentiles que se convertían a Dios guardaban el día de reposo. ¿Por qué queda claro? Porque está hablando a los gentiles que se convertían a Dios. Y está diciendo que cada día de reposo iban a estudiar la Torá, iban a estudiar a Moisés. Entonces queda claro que en la iglesia primitiva, aún los gentiles que se convertían a Dios también guardaban el día de reposo, y en el día de reposo debían estudiar los libros de Moisés. No sé si estoy equivocado, Pastor Enzo, usted corríjame, por favor. No, lo acertado y lo correcto es que cuando empezamos a analizar la escritura, a estudiarla, a leerla, y investigando, nos damos cuenta de cuántas cosas, quizás muchos, nos hemos perdido en el tiempo de esto, pero otros que hoy se van acercando y quizás vienen pensando de que sí, pero judaizan y esto. Y cuando vos empezás a leer la escritura y vos mismo la interpretas, ves con claridad, pero con tanta claridad estas cosas, y ahí se nos abren nuestros ojos. Es por eso este tiempo festivo que viene ahora. Hoy es por eso que hoy en este día más que nada hay que hacer esta actividad que es la investigación, el entrar en ver esto, porque realmente nos marca nuestra manera de vivir. El tema de la sangre va mucho más allá todavía de algo espiritual, pero Dios no, en la Biblia no nos habla más de eso, sino simplemente Él lo dice para que lo obedezcamos. Pero hoy que vemos que la ciencia ha aumentado, vemos hoy cómo los descubrimientos y los planes satánicos que hay en el mundo, hoy descubrimos que esto que está advirtiendo Dios desde la antigüedad, hoy se puede ver de una manera mucho más comprensible lo que Dios está diciendo. No vamos a abordar eso ahora, ¿cierto? Pero para aquellos que investigan, que miran esto, está censurando desde la antigüedad el tema de la sangre, y en el Nuevo Testamento, como decía Horacio en Hechos 15, lo vuelve a marcar de nuevo, sin explicación, simplemente para la obediencia, pero hoy se está dando a conocer muchísimas cosas que tienen que ver con esto, y sería un tema para otro día, pero importante también aprenderlo. Bueno, y vamos a finalizar entonces con el capítulo 8, así como siempre completamos la para allá. Vamos al capítulo 8, Ada. Sí, en el capítulo 8 está relatada la ceremonia de consagración de los sacerdotes, ¿sí? Y vamos a ver allí enumerados, establecidos, dice, habló Yahweh a Moisés diciendo, o sea, esto es algo que hizo Moisés para poner en función al sumo sacerdote Aarón y a sus hijos como sacerdotes. Y vamos a ver relatado 9 pasos. Hay 9 pasos, 9 cosas que hubo que hacer en esta ceremonia de consagración. Vamos a tratar de sintéticamente mencionarla. Lo primero que dice es que Aarón y sus hijos eran bañados. Dice en el 8:6, Aarón era bañado. Este baño era completo y era con agua, y se hacía una sola vez en la vida. Este específico, este baño de consagración, este baño para ser puesto en funciones. Esto nos revela que todos necesitamos nacer de nuevo, ser regenerados, nacer de Dios. Este es el primer requisito para ser un sacerdote.
pasar por este baño. Este lavamiento se realiza hoy en día y de una vez por todas cuando el pecador entra por la fe en Yeshua a la familia de Dios. Es ese momento donde pasamos, ¿no? Nos reconciliamos con Dios, regresamos a Dios, nos apropiamos o reconocemos ese sacrificio que Jesús hizo en nuestro lugar. El sacerdote del Antiguo Testamento era sacerdote por haber nacido en la familia de Aarón. En cambio, todos los sacerdotes, todos nosotros, este reino de sacerdotes y gente santa del Nuevo Testamento, es sacerdote, ¿por qué? Porque ha nacido en la familia de Dios. Lo que nos permite formar parte de este sacerdocio es el nuevo nacimiento. Los hijos de Aarón lo eran por nacer, como hijos de Aarón. Los creyentes en Yeshua son sacerdotes por el renacimiento, por este nuevo nacimiento. Dice, a ver, el que creyere y fuere bautizado, ahí está. Entonces evangelizamos a uno, creyó en Jesucristo y lo bautizamos. ¿Por qué lo bautizamos? ¿Por qué lo bautizamos? ¿De dónde sale? ¿Quién lo inventó? ¿Que se inventó en Babilonia, en el periodo intertestamentario? No. ¿Dónde se inventó? Realmente, miren, para el pacto de Dios es: ustedes van a ser un especial tesoro para mí. Y para ser un especial tesoro para mí, tienen que ser un reino de sacerdotes y gente santa. Un reino de sacerdotes y gente santa. ¿Y cómo entro a ese reino de sacerdotes? ¿Cuál es la entrada? A través de Jesucristo, que es el sacrificio. ¿Vieron los sacrificios? Acá están. Ahí están los sacrificios. Jesucristo es el sacrificio perfecto que expía todos mis pecados. ¿Y después qué hago? Tengo que pasar por el bautismo. Ahí tienen el baño. Que me introduce a este reino de sacerdotes y gente santa. Todo está en la Torah. Todo está en la Torah. Bien, el segundo paso es que los sacerdotes recibían su vestimenta. Esta era la segunda parte de esta ceremonia de consagración. Eso está en Levítico 8:7. ¿Sí? 8:7 puso sobre él la túnica y los demás elementos. Dios había dicho a Moisés: harás vestiduras sagradas para Aarón. ¿Recuerdan cuando estudiamos Éxodo capítulo 28? Dios le dijo esto, ¿no? Que harás vestiduras sagradas para Aarón tu hermano. Las vestiduras eran un símbolo de la santidad que siempre se requiere para tener acceso al trono de Dios y para interceder por otro. Además, sabemos que Aarón llevaba en el pectoral del juicio el Urim y el Tumim, con lo cual pedían en ciertas circunstancias consejo a Dios, y él daba su respuesta en medio de su gloria. Las vestiduras, dijimos hoy, eran de lino fino, símbolo de pureza, símbolo de Yeshua puro como sumo sacerdote. Sabemos que luego él también llevaba sobre sus hombros y sobre su pecho grabados los 12 nombres de las 12 tribus de Israel. Él abogaba y suplicaba por ellos delante de Dios. Lo mismo que siempre dice el pastor Enzo que debemos hacer cada uno de nosotros. Interceder ante Dios, orar por aquellas personas que Dios ha puesto bajo nuestro cuidado. Entonces, el punto 2 o el segundo paso era esto de la colocación de las vestiduras. Punto 3 o el tercer paso era la unción con aceite. La unción que hizo Moisés primero del tabernáculo y luego de Aarón y de sus hijos, lo vemos muy simbolizado porque siempre que en el Antiguo Testamento las personas eran dedicadas a Dios, eran ungidas con aceite. Se ungía con aceite a los reyes, a los sacerdotes, a algunos profetas. Esta unción con aceite hacía al sacerdote santo, es decir, lo separaba del mundo para Dios. Esta unción se derramaba en abundancia hasta llegar al borde de su vestido, porque era tipo de la unción de Cristo por el Espíritu Santo. La unción capacita al creyente para conocer a Dios y a sus cosas. Es una de las funciones del Espíritu Santo, ¿no?
Mediante la unción con aceite, Dios estaba anticipando la misión que siglos más tarde haría el Espíritu Santo. Jesús dijo, me voy, pero es necesario que venga el Espíritu Santo, el Consolador, que sería derramado sobre su iglesia para dar vida, para calificar, capacitar, sellar, santificar, fortalecer y unir a todos los creyentes en unidad y para consagrarlos para Dios. Qué interesante la unción, ¿no? La unción del aceite. No sabemos, dice, a ver, tienen que ser ungidos por el Espíritu Santo. ¿Y dónde salió eso? ¿De dónde salió? Otra vez eso, estamos, que no conoce el Pentateuco, no sabe las costumbres cristianas que se practican en la iglesia, las toma como tradición. Estamos otra vez en la tradición, parecemos fariseos, agarrados de las tradiciones y no volver a la escritura, no estudiar la Biblia, no estudiar la palabra de Dios. Es ahí a donde tenemos que volver, ahí, a la Biblia. Tenemos que volver a la Biblia, a la palabra de Dios. Entonces vamos a entender cómo en este reino de sacerdotes, al sacerdote se le volcaba aceite en la cabeza. ¿Cuánto aceite se le volcaba? Una cucharadita, no, el dedito, ¿viste? Con el frasquito se moja el dedito y tú en la frente, cuando oramos por los enfermos, que la hada lleva en la cartera de ella siempre un frasquito con aceite, es aceite para niños, de bebé. Y cada vez que viene un enfermo, lo que sea, por ahí cuando andamos y nos piden oración, ella saca de la cartera, me da el frasquito, yo mojo el dedo tuyo y se lo pongo en la frente. Y miren, la unción no era así. La unción no era así. La unción agarraban un cuerno, un shofar lleno de aceite y se lo volcaban en la cabeza y le llegaba hasta el borde del manto, del vestido, y esa es la unción del Espíritu Santo, que la verdadera llenura. No embregué con vino, en lo cual hay disolución, ¿no? Que ser llenos del Espíritu Santo. Pastor Enzo, ¿quiere agregar algo? Simplemente que este acto de ungimiento o consagración, estas partes que estaba describiendo Ada, son muy importantes. Más abajo también vamos a ver la sangre, ¿cierto? Que sería, no sé si en cuanto a lo que Ada está mencionando, el cuarto punto, pero la sangre participaba también en este evento, que era la consagración hacia los sacerdotes. Y esto es la importancia de que todo esto va representando esa vida que nosotros como sacerdotes nos estamos ofreciendo a Él. De pronto, cuando hay un ungimiento en algún lado, cuando se consagra a alguien como pastor o algo así, quizás no se haga así de esta manera, pero sí van a estar los elementos visibles. Yo no he visto, por ejemplo, que consagramos a alguien como pastor o lo ponemos en el oficio pastoral y se tira en algún lado ese disparate se ha visto, ¿no? Por lo menos hay unos videos que sí, pero no es así como se hace. Pero el simbolismo de todo esto que estamos hablando acá, que esto sí era en su tiempo, hoy es un acto simbólico, que todo esto que está acá está representado hoy en esa consagración en el oficio que la persona corresponda que haga, ¿no? Nosotros mencionamos ahí como punto 4 los sacrificios que había que hacer en la consagración del sacerdote. Estos eran 3: el sacrificio de un becerro como ofrenda por el pecado, un carnero como holocausto y el sacrificio del otro carnero para específicamente la consagración. Y en los 3 animales, los sacerdotes ponían las manos sobre la víctima. Los ministros del Señor encargados de declarar a otros la remisión de sus pecados, ¿nosotros qué hacemos? Todo el tiempo, ¿no? Predicamos a Yahshua y hablamos de que los pecados de las personas han sido perdonados, han sido remitidos definitivamente. Pero es importante que nosotros que hablamos de esto a otras personas, también nosotros estemos seguros primeros de que nuestros propios pecados han sido perdonados.
aquellos a quienes se les ha encomendado el ministerio de la reconciliación, como dice 2 Corintios, deben primero ellos reconciliarse con Dios. Así que ese era el simbolismo de estos sacrificios que se presentaba. Todo sacerdote en esta ceremonia debía presentar. Y ahí sí viene lo que el pastor Enzo decía como punto número 5, paso número 5, la unción de los sacerdotes con sangre. La sangre puesta, se ponía la sangre en 3 lugares: en la oreja del sacerdote, en la oreja derecha, en el dedo pulgar derecho y en el dedo gordo del pie también derecho. Entonces, ¿qué simbolismo tiene esto? La sangre puesta sobre la oreja del sacerdote simboliza que siempre deben oír y obedecer los mandamientos de Dios. Ese es el desafío y lo que Dios espera. La mano es la parte del cuerpo que se utiliza para agarrar cosas, está siempre activa. Por lo tanto, la sangre sobre el dedo pulgar simboliza que los sacerdotes deben cumplir activamente la voluntad de Dios. Y el pie es la extremidad que representa movimiento, por lo que la sangre en el dedo gordo simboliza que los sacerdotes siempre deben moverse con presteza para servir a Dios. Dicho así, suena muy bonito, ¿no? Pero qué tremendo desafío y qué conscientes debemos ser de, ¿no? Lo que oímos, qué hacemos y en dónde caminamos. Y eso tiene que ver con la Haftará, Sí. con lo que está escrito ahí en Jeremías, creo que capítulo 7, y búsquenlo, tarea para esta tarde, busquen donde estas cosas están ahí en la Haftará, en Jeremías, donde está el oído, el accionar y el caminar, porque se habían desviado de eso los israelitas, por eso vino el castigo de Dios. Entonces, tanto lo que los sacerdotes oyen como lo que hacen y hacia dónde dirigen sus pasos, ha sido purificado por la sangre del sacrificio. Ahí hubo sangre, en lo que oímos, hacemos y hacia dónde dirigimos sus pasos, nuestros pasos, ha sido purificado por la sangre del sacrificio y no lo debemos olvidar. Bien, y ya por una cuestión de que estamos Bueno, excedidos en aunque sean los tiempo, doy títulos los del 6, títulos. 7, 8, 9, 10, 11 y 12. No, es hasta el 9. ¿Hasta el 9? Sí, es hasta el 9. Bueno. Entonces, el paso número 6 en esta ceremonia de consagración es: las manos del sacerdote eran llenadas. Ahí está relatado cómo, ¿no? Por parte de las ofrendas. El paso número 7 es que el sacerdote era aceptado por Dios. El paso número 7 es el sacerdote es aceptado por Dios. El paso número 8 es el ungimiento con aceite y con sangre. Esto se vuelve a repetir en Levítico 8, 31 y 32. Y el último paso es que durante 7 días ellos debían estar separados, debían permanecer dentro del tabernáculo. Y para cerrar esta ceremonia, como también de alguna manera lo aplicamos a nosotros hoy, es que la verdad es que no todas las personas ejercen su sacerdocio hoy en plenitud. Todos nosotros tenemos ordenanzas que guardar, tenemos un Dios a quien glorificar, un alma para la que proveer, deberes que cumplir y una generación a la cual servir. Cuando Dios consagra, Dios santifica, Dios separa y también Dios llena nuestras manos. Nuestras manos deben ser llenadas con la plenitud de Cristo y esto lo logramos mediante, como decimos esta vez, el estudio y la profundización en la palabra de Dios. Muy bueno. Qué trabajo que nos dio hoy. Corrimos un poquito. Aparentemente hemos corrido, pero qué bueno que es que podamos seguir estudiando a lo largo del día, escudriñando las Escrituras y entendiendo quién es Jesucristo, quién es Yahshua, el Mesías, y a dónde nos lleva Él. Porque si no entendemos a dónde nos lleva Él, y esto con esto me despido, realmente nos está faltando el propósito. Yahshua nos lleva al Padre. Es el camino de retorno al Padre. Todos estos sacrificios eran para retornar al Padre. Si nosotros no entendemos esto,
no vamos a quedar dando vuelta en ritualismos y cosas raras. Pero Jesucristo vino para llevarnos de retorno a Yahweh, su Padre y nuestro Padre, para hacer que su Padre sea nuestro Padre. Jesucristo es el camino, es el sacrificio, es la ofrenda, es todo en todos, y es lo que nos lleva de retorno al Padre. Entonces, es muy importante que entendamos esto, porque tenemos que entender qué significa retornar al Padre. Significa, si vuelvo a la casa del Padre, vuelvo a seguir las instrucciones del Padre. No puedo volver a la casa del Padre y hacer lo que yo quiero. En la casa del Padre hay reglas, hay normas, hay instrucciones que el Padre da de cómo se debe vivir en su casa. Jesucristo me trae de retorno a la casa del Padre, pero en la casa del Padre debo vivir respetando sus instrucciones de vida, para que nuestra vida, en definitiva, dé en el blanco. No es para torturarnos, es para favorecernos y que nuestra vida tenga el éxito de cumplir su misión en esta tierra. Los saludo con la paz del Señor. Gracias a todos por habernos acompañado. Que tengan un hermoso día de reposo. Felices de que comienza nuestro nuevo periodo de fiestas. Así que disfruten el miércoles en su cena familiar de Pascua. Y bueno, siempre mil gracias al Pastor Enzo por poder trabajar en equipo, estudiando semana tras semana la palabra. Bueno, una bendición grande para todos. Recuerden que Shabbat no terminó, sino que tenemos hasta la tarde para seguir estudiando, aprendiendo. Tomemos que hoy es el día 10, sigamos examinando el Cordero. Si usted todavía no entendió o interpretó esto bien, tiene este día para congregarse y preguntar a dónde se congrega cómo hacer esto, que es muy importante, porque no es solamente hoy. Hoy empieza, hoy es día 10, 11 domingo, 12 lunes, 13 martes, el 14. Hasta allí usted tiene que examinar para sentarse a la mesa y estar como Dios ha querido que usted esté en ese lugar. No nos olvidemos que también en Corintios nos da esta enseñanza de que debemos examinarnos. Para estar en ese lugar debemos prepararnos. Entonces estos días son esos días de preparación para que usted tenga una cena de Pascua victoriosa y comience ese ciclo festivo que hace que podamos vivir una vida plena en Él. Bendiciones. Shalom para todos.